Muy buenas noches, comunidad bolognesiana, comunidad tacneña y público en general. Al conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia, la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi se da cita a través de este medio para el foro virtual Trascendencia del legado histórico del Coronel Francisco Bolognesi en el bicentenario de la independencia nacional, que nos invita a reflexionar sobre el mensaje de nuestro patrono. Con tal motivo, tendremos la participación de docentes destacados, estudiantes y exalumnos representativos de nuestra institución. Iniciamos esta actividad con las palabras de bienvenida del director de nuestra institución educativa, el doctor Javier Antonio García Rondó. A nombre de la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional e inicio de la vida republicana en el Perú, en momentos en que el país se debate en una crisis del contexto político, económico, social, cultural y sanitario, esta efeméride constituye un momento trascendental para reflexionar sobre nuestra situación actual y el futuro que deseamos como nación. Me complace muy de manera en presentar el foro virtual denominado Reflexiones sobre la trascendencia del legado histórico del coronel Francisco Bolognesi en el bicentenario de la independencia del Perú. Evento que nos permitirá conocer la historia, comprender el presente y avisorar el futuro. Desde la muestra del patriotismo, valor y amor al Perú de nuestro ígnito patrono, Francisco Bolognesi. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales y a todos quienes se conecten vía virtual por las redes sociales. Feliz día a nuestro amado Perú. El 3 de octubre de 1938, por resolución ministerial número 1305, el Colegio de Varones de Tacna recibió la denominación de Coronel Bolognesi en homenaje al héroe de la batalla de Arica, el cual los bolognesianos llevamos con mucho orgullo. A continuación tendremos la participación del profesor César Augusto Málaga Aldana, quien dará una mirada panorámica al proceso de la gesta independentista. El profesor César Málaga Aldana es docente de Historia y Geografía con más de 25 años de servicio, especializado en Administración, Gestión y Políticas Públicas. Autor de obras como Vigencia de Mariátegui en la educación peruana, Pedagogía crítica, Historia de una traición, el problema del cumplimiento del Tratado de 1929, entre otros. Actualmente se desempeña como docente del área de Ciencias Sociales en nuestra institución. Comunidad bolognesiana. Quiero agradecer la invitación hecha a mi persona para conversar un poco sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país, de nuestro querido Perú. Este hecho marca un hito importante dentro de nuestra historia, pero no es solo el inicio de la República lo que marca el derrotero de nuestro país, sino el proceso de la independencia se gestó muchos años atrás, desde que las primeras huestes invasoras de los españoles que llegan a nuestro país y que luego de ejecutar de manera ilegal, de manera fuera de los cánones que establecían las legislaciones de aquel entonces, al Inca Atahualpa, y que solo lo hicieron para poder tácticamente apoderarse de la ciudad del Cusco y las riquezas del Perú, los oriundos peruanos
los originarios de nuestro país, encabezados por Manco Inca, iniciaron un gran proceso revolucionario en fin de recuperar la autonomía por la cual estaban viviendo antes de la llegada de los invasores. Aquí en Tacna se va a manifestar, por ejemplo, cuando los primeros españoles llegan a las costas de Tacna, en las caletas de Sama, por ejemplo, en dos pequeñas embarcaciones, como es la San Pedro y como es la Santiago, y que los habitantes de esta zona, los changos o camanchacos, van a ser quienes los rechazan justamente a los invasores a fin de que no desembarcaran en la zona. Posteriormente, frente a los abusos y la continuación del virreinato y la colonia española, los habitantes de nuestro país, por ejemplo, Juan Santos Atahualpa va a continuar con esta lucha por conseguir la independencia. Lo va a hacer Zairi Túpac, lo va a hacer Túpac Amaru I, pero fundamentalmente lo va a hacer el glorioso líder indígena José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, quien va a liderar todo un movimiento revolucionario que va a buscar la separación definitiva de la metrópoli española. Y contrariamente a quienes están en contra de esta posición, debemos recordarle lo señalado por el historiador Alberto Flores Galindo, que nos dice que la rebelión y la revolución de Túpac Amaru tenía como objetivo tres ejes fundamentales. Primero, la expulsión de los españoles. Segundo, la restauración del Tahuantinsuyo en base a recuperar la hegemonía de la clase social indígena y lograr una armonía con los criollos, con los mestizos y con los esclavos a fin de gobernar este país, expulsando a los mal llamados chapetones o españoles, que eran los que cometían los abusos en el Perú. Pero lamentablemente este movimiento no tuvo la repercusión, el éxito, mejor dicho, deseado, porque sí tuvo la influencia en todo el sur del Perú. Por ejemplo, luego de la ejecución y ese genocidio que hubo contra Túpac Amaru II y contra sus familiares, el movimiento continuó en el sur, continuó en la zona del Titicaca, continuó en la zona de Bolivia, con Diego Cristóbal Túpac Amaru, con Julián Túpac Katari, y aquí en Tacna se va a reflejar en el primer movimiento por la independencia que fue dirigido por el curaca o cacique Juan Buitrón, y en Tarata con lo que fue el gran líder Ambrosio Ali, que ellos fueron seguidores del movimiento de Túpac Amaru, pero fatalmente con la caída del líder indígena en el Cusco, ellos también tuvieron que replegarse y finalmente Buitrón fue asesinado en la zona de Tarapacá. Pero contrariamente a lo que dice la historia oficial, esos movimientos indígenas sí buscaban una real transformación en nuestro país, y que en esta primera etapa lamentablemente no se consiguió esa independencia que tanto se buscaba. Fue a raíz de ello que recién 30 años después de la rebelión de Túpac Amaru en 1780-1781 y su repercusión aquí en Tacna con el líder Buitrón, es que aquí en nuestra localidad y a nivel nacional, la clase criolla, es decir, los que estaban en un segundo nivel en la escala de la pirámide social en el virreinato, que eran los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos aquí, que eran segundones y que estaban relegados en las posiciones políticas del gobierno virreinal, son quienes van a asumir esta idea de la independencia, pero ya no de un carácter revolucionario como querían los indígenas, sino con un carácter netamente reformista, influidos por las ideas de Francia con la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Van a traernos esa idea de Estado republicano, que no es otra cosa que la consolidación de una pirámide social en la cual los criollos se quedaron en el poder y expulsando a los españoles o chapetones hacia su propio país, y que lamentablemente heredamos pues con la firma de la independencia del Perú el 15 de julio de 1821, en la cual el acta que se encuentra hoy en la Municipalidad Metropolitana de Lima nos refleja el carácter de clase criolla que fue quienes condujeron pues nuestra independencia. En esa acta
que se habla de independencia del dominio español y de otros países, quienes firmaran eran personas muy ligadas a la colonia, muy ligadas al virreinato, condes, marqueses, duques, pero la población común y corriente, el ciudadano, el indígena, el mestizo, el poblador de base que luchó por la independencia, como los montoneros, por ejemplo, estuvieron al margen de la firma de ese documento. Y lo cual se va a consolidar con la proclamación de independencia de San Martín, que tan igual como aquí en Tacna, surgieron algún tipo de movimientos como Francisco Antonio de Sela o Enrique Pallardelli, y que también se replicaron en otros lugares de nuestro país, como en Huánuco, con Juan José Crespo y Castillo, o en el Cusco con los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, van a convertirse pues en los movimientos y en la clase que va a liderar esta independencia, ¿no? Que se va a consolidar pues con la llegada de las corrientes libertadoras de San Martín y de Bolívar, y que lamentablemente esa acta de la independencia y también en la primera constitución del Perú de 1823 no hacen sino consolidar este modelo republicano que se basa en una pirámide social donde los criollos son los que mandan y la mayoría de población indígena continúa en su misma situación precaria como en el virreinato. Y lo cual se patentiza en el otro documento, que es la capitulación de Ayacucho, en la cual, donde se suponía que el Perú conseguía la independencia, los patriotas, sin embargo, tienen una serie de beneficios y privilegios para los españoles. Por ejemplo, el Perú, a pesar de haber sufrido el robo del oro y la plata durante los 300 años del virreinato, sin embargo, el Perú le reconocía deuda externa a España. Los españoles que se quedaban en el Perú se les respetaba sus propiedades. Los españoles militares que se quedaban también en América se les respetaba sus grados y pasaban a conformar parte del Estado y de las milicias patriotas. También se mantenía, o aquellos militares españoles que deseaban irse a España, el Perú tenía que pagarles los pasajes de retorno muy oriundos hacia su país. Así es como se consolida esta independencia, forjada fundamentalmente por la base andina, por esa base del pueblo que luchó verdaderamente por una independencia, que lamentablemente no alcanzó a conseguirla. Son años posteriores en los cuales el pueblo peruano, la clase trabajadora, mediante luchas va a ir conquistando mayores derechos y mayores igualdades, pero todavía queda pendiente muchos de las conquistas en favor de la población. ¿Y qué tiene que ver, ustedes me dirán, el coronel Francisco Bolognesi, nuestro ínclito patrono, con este tema? Bolognesi había nacido el 4 de noviembre de 1616, es decir, terminando en la fase final de la colonia, pero también tan igual, heredero, con la sangre, con el espíritu del peruano, de ese peruano del Perú profundo. Francisco Bolognesi también luchó por una independencia, ya no contra la metrópoli española, sino sobre todo contra la invasión del vecino país de Chile, quien desde la época de la independencia se preocupó mucho en destruir al Perú como rival económico que era. Y es ahí la importancia del mensaje que nos deja Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi, pues, heredero de esa estirpe nacional que no estaba dispuesto a que nuestro país esté conducido por una potencia extranjera, no tuvo ningún reparo en ofrendar su vida en Arica en pro de la defensa de la integridad nacional, porque no iba a permitir y no estaba dispuesto a que el Perú sea también colonia de otro país, como es el país del sur vecino, que siempre su grupo oligarca, su grupo dominante, siempre ha mirado al Perú como un espacio al cual seguir manejando y expandiéndose. Es por eso que la figura del coronel Bolognesi, su legado y su gran juramento, que debe ser la orientación y guía de todo peruano, esas célebres palabras que dijo en el Morro: tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho, deben ser la orientación y guía de todos y cada uno de nosotros como bolognesianos. Y que este 28 de julio sea un tema de reflexión y sea una fecha de reasumir ese compromiso que nos ha dejado Bolognesi, ese juramento que debe ser nuestra orientación y nuestra guía para conseguir y trabajar
que ese Perú, que ese es nuestro país, nuestra roja y blanca, que en nuestra Tacna se consigan mayores igualdades y construyamos ese país con una mayor justicia social y con el desarrollo que tanto anhelamos. Ese es el Perú que tenemos que construir para el Bicentenario, en base a los legados de Francisco Bolognesi. Ese Perú sin desigualdades, sin inequidades, sin discriminación. Un Perú unido, reconociendo las múltiples culturas, reconociendo la identidad de cada uno, que todos y cada uno de nosotros podamos converger hacia un futuro mejor. En efecto, la historia de nuestro país se construye a través de una secuencia multicausal de hechos que permiten marcar el devenir de nuestra nación peruana. También es importante que los estudiantes bolognesianos den a conocer su pensamiento crítico sobre el legado Bolognesi, por lo que contamos con la presencia del estudiante Julio Julián Ticona Condori del quinto grado G de secundaria. Tengan todos ustedes presentes un cordial saludo de mi parte. Soy Julio Julián Ticona Condori del quinto grado G del nivel secundario, estudiante de la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi. En esta oportunidad les hablaré sobre la trascendencia del legado histórico del coronel Francisco Bolognesi en el bicentenario de la independencia nacional. Decirle a vuestro general que me siento orgulloso de mis jefes, que la guarnición de Arica no se rinde, que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Respuesta de nuestro héroe nacional, coronel Francisco Bolognesi, que quedó inmortalizado en el Morro de Arica, ante el parlamentario chileno Juan de la Cruz Salvo, que fue encomendado para culminar a la rendición de las fuerzas peruanas y la entrega de la Plaza de Arica. Todo peruano o extranjero que visite nuestro país y escuche su frase célebre tendrá sentimientos de emoción y admiración. Querrá saber más sobre esa persona, quien con su liderazgo y valentía se batió en una guerra que desde el inicio se consideraba perdida. Con patriotismo y valor, junto a sus soldados, luchó por el Perú sin considerar la rendición. Bolognesi es sin duda alguna uno de los seres máximos de nuestro país y un orgullo de la nación, ejemplo de interés ante la adversidad y de sacrificio por un ideal. A sabiendas de que ya no había esperanzas de refuerzos para la batalla, se mantuvo firme, honrando su amor por la patria. Él optó por inmolarse en defensa de nuestro territorio nacional, decidiendo, por sobre todo, morir antes de entregar la bandera peruana junto a todo lo que ella representa. Se identificó con el país y nunca reclamó nada a cambio, dándonos a entender que su valor nunca tuvo precio. La huella de su heroísmo permanece a lo largo de la historia. Dejó como legado su devoción como un peruano que quiso para su país lo mejor. Dedicó su vida por defender con ahínco su hogar y siempre estuvo dispuesto a cumplir su deber nacional. En este bicentenario, celebremos con patriotismo y recordemos la herencia que dejaron personajes como Bolognesi, los cuales con devoción buscaron que seamos libres e independientes. Recordemos su frase, la cual trasciende a lo largo del tiempo, para que las generaciones presentes y por venir reciban su mensaje. Recordemos qué es ser peruano, renovemos el amor por nuestro país y sintámonos orgullosos de todo lo que posee, así como también reflexiones de todos los sucesos ocurridos desde que se nos dio la libertad, la cual ha estado siendo eclipsada por decisiones egoístas que solo causan malestar y dolor. Bolognesi, tu nombre es mi orgullo, es mi fuerza, mi ciencia y mi luz, la esperanza de un digno mañana, consagrado a servir al Perú. Para todos los bolognesianos es un orgullo tenerlo como patrono. Nos infunde la aspiración a estudiar, luchar y triunfar con honor. El espíritu bolognesiano es el amalgamiento,
la conjugación y la suma de los genes patrióticos de Bolognesi, que comienza desde los primeros años de estudios bajo su mirada espartana y profunda. Compromiso absoluto y leal por la patria, consolidado con sus ejemplares maestros, dejando de lado los antivalores que solo hacen perecer a nuestro país. Ser bolognesiano significa estudio, superación y ser ganadores, teniendo en mente ser parte de la historia, dejando en alto a nuestro amado hogar, la fidelidad a la patria y el reto de sostener el honor nacional, que sea una meta para todos. Ejerzamos una ciudadanía responsable y digna en pro de la soberanía nacional. Hoy nos sumamos a sus efemérides y queremos rendir el mayor homenaje a este gran modelo de virtud. El titán del Morro murió alcanzado por una bala enemiga, pero la misma luz que apagó su vida representa esa luz que enciende día y noche en nuestros corazones con actitud positiva y mucho valor para afrontar esta emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, la cual está llevándose a miles de peruanos. Pese a toda esa emergencia sanitaria, podemos seguir adelante y no rendirnos, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, respetar el toque de queda y vacunarnos para dar fin a esta adversidad del Bicentenario. Como peruanos que somos, debemos seguir el legado del coronel Francisco Bolognesi, que aún en tiempos difíciles lucharemos hasta quemar el último cartucho, sin doblegarnos ante la adversidad. ¡Viva Bolognesi! ¡Viva la independencia! Muchas gracias. El sentimiento de patriotismo se eleva a su máxima expresión cuando renovamos lo que significa ser peruano en cada aniversario patrio, más aún en el marco del bicentenario de nuestra independencia. Continuando con el homenaje a nuestra patria, el Perú, tendremos las reflexiones del magíster Freddy Camilo Alca Gómez. El profesor Freddy Alca Gómez es especialista en historia, con estudios realizados en la Universidad San Agustín de Arequipa, conocido dinámico investigador, dedicado al conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de la región, coautor de textos como Apuntes de Historia del Perú, Reflexiones y Comentarios de Historia del Perú. Por su capacidad profesional, ha participado como ponente en círculos de estudios históricos. Actualmente es docente de Ciencias Sociales en nuestra institución educativa. Buenos días, comunidad bolognesiana. Agradeciendo a la institución educativa y al comité organizador, debo expresar que para mí es un gran honor compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre la emancipación y la independencia y el legado de nuestro ínclito patrono en este momento tan trascendental del Bicentenario. Debo iniciar este diálogo incidiendo en que el proceso de emancipación e independencia se iniciará formalmente desde el punto de vista conservador en el siglo XVIII, cuando en el mundo se inicia el desarrollo industrial y el ascenso del capitalismo inglés, asimismo el desarrollo de las nuevas ideas y la ilustración, que trae consigo el despotismo ilustrado en las monarquías europeas. Y en ese entender, en España, Carlos III desata las reformas borbónicas, que si bien buscan reorganizar las colonias y empoderar a la corona española, en realidad impuso una insostenible carga fiscal a los grupos indígenas, quienes ya desde antes mostraban espontáneamente su malestar mediante alzamientos contra la explotación y las injusticias reinantes. Y es a partir de esas reformas, según algunos historiadores, que se sucederán movimientos revolucionarios trascendentes de corte indígena, como lo es la Revolución de Túpac Amaru, la cual, en palabras del historiador Walker, tiene mayor envergadura que la emancipación de las 13 colonias norteamericanas y que la Revolución Francesa, y eso porque le reconoce el hondo sentido social revolucionario. En fin, en ese contexto mundial y en ese escenario interno de malestar social es que se iniciará y se desarrollará el llamado proceso de emancipación y separación del Perú de España. En mi opinión,
considero que la emancipación es una época de máxima exteriorización del malestar social contenido en las capas populares e indígenas que se traducen en movimientos e insurrecciones que se inician oficialmente, reconocido por la historia conservadora, con la revolución de Túpac Amaru II. Es preciso señalar que muchas veces las referencias historiográficas crean la idea de un pacifismo andino entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, eso no necesariamente es verdad, pues los investigadores reconocen que existió un latente ánimo insurreccional andino manifestado en espontáneas y aisladas insurrecciones. Asimismo, es preciso destacar el sentido que la emancipación encierra en las grandes mayorías explotadas. En buena cuenta, para ellos es la búsqueda del cambio de un sistema plagado de injusticias. Sin embargo, para una minoría pudiente y poderosa de aristócratas y oligarcas, la emancipación es la oportunidad para alcanzar el poder político con la intención de utilizarlo a favor de sus propios intereses, preferentemente económicos comerciales, con detrimento de las grandes mayorías. Ivan Sondag nos dice que existe una historia oficial que acaba con la historia de un pueblo, y es que muchas veces se establece como historia oficial versiones historiográficas épicas más que un reconocimiento real de los hechos, versiones que ensalzan a algunos personajes y excluyen a otros, o simplemente versiones que refuerzan los intereses particulares de algunos grupos poderosos. En ese sentido, creo yo que más allá del conservadorismo y el tradicionalismo patriotero, habría que darle un sentido más analítico al estudio del proceso de emancipación e independencia. Y en ese entender, así como lo señalan algunos eximios historiadores, debemos señalar que la independencia del Perú y de las colonias españolas compromete razones económicas comerciales más que razones sociales humanitarias. En buena cuenta, la lucha real fue entre grupos de burgueses sudamericanos, bonaerenses, valparisinos y limeños, que buscaron romper el yugo español para establecer un sistema republicano que claramente los favoreciera y que presentaba mínimos cambios al sistema colonial. Y en ese contexto, la pregonada libertad, igualdad y justicia para los grupos mestizos, para los indígenas desposeídos y los negros esclavos era el pretexto perfecto, pero en realidad el cambio de las condiciones de estas mayorías nunca estuvieron contemplados en sus planes. Por otra parte, es necesario destacar que el proceso de emancipación e independencia peruana compromete intereses sociales económicos y en ese sentido los trabajos del historiador Timo Tiana nos hace entender por qué los limeños siempre se manifestaron en contra de las insurrecciones internas. Y es que la gran mayoría de limeños debía su modus vivendi a las prebendas de la burocracia virreinal o de la burocracia eclesiástica. Y desde luego no iban a arriesgar la pérdida de esos beneficios. Pero luego aceptaron la independencia con la llegada de San Martín, un tanto por miedo, pero más porque entendieron que no se iba a alterar el estatus socioeconómico. Lumbreras nos dice que las montoneras de la sierra, que con tanto ahínco y esperanza habían luchado contra el poder virreinal, al final fueron traicionadas. En buena cuenta, los criollos de Lima aceptaron la independencia o ruptura con España porque el sistema imperante injusto que los beneficiaba no se iba a afectar y la oficialización de ese nuevo sistema quedó patentado en el Acta de Independencia y, por supuesto, en los estipulados de la absurda capitulación de Ayacucho. Cuando nos hacemos la pregunta ¿para qué se hizo la independencia?, Jorge Basadre alude a la promesa de una vida próspera y feliz para todos los peruanos. Por lo tanto, la independencia fue un gran acto que dentro de sus hipocresías fue trascendental y muy relevante. Sin embargo, como lo señala el historiador Pablo Macera, los criollos juraron la independencia, pero nunca abjuraron la conquista. Es decir, los criollos nunca se desprendieron de privilegios y prebendas, más aún se enfocaron al poder y sus intereses. Por eso, la corrupción, las ambiciones, el clientelaje político, la indiferencia social, las injusticias, las discriminaciones, las exclusiones, las marginaciones, el desprecio, prevalecieron y prevalecen en un sistema que genera detrimentos a las mayorías. Hoy, más que nunca, en este bicentenario, debemos reflexionar sobre nuestro proceso de país, llámese independiente.
Y en esta fecha trascendental es necesario también destacar el legado de nuestro ínclito patrono, el coronel Francisco Bolognesi, en la forja de la peruanidad. Pues así como en el proceso de emancipación e independencia, en los momentos álgidos de malestar social, aparece la imagen de Túpac Amaru, que por su accionar revolucionario es considerado el más insigne de los precursores, cuyos principios, según Walker, son más elevados que los de la emancipación norteamericana y de la Revolución Francesa. También Bolognesi, en los momentos álgidos de la guerra del guano y del salitre, cuando los ambiciosos del poder político en Lima trocan la resistencia peruana en el sur por sus intereses particulares, Bolognesi nos da el máximo ejemplo de compromiso y sacrificio por la patria. Nos da el aliento invisible para todas las generaciones de peruanos. Gustave Le Bon nos dice que la guerra destapa las falencias y ambiciones, pero también eleva ejemplos de honor y de virtud. Y en ese sentido, la frase pronunciada por el héroe, por su gran contenido y el sacrificio de los peruanos en Arica, acallaron las dianas de la victoria enemiga en el Morro. Estoy convencido que tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, debe ser la premisa de vida de todos los peruanos, porque es el aliento que nos impulsa a continuar, siempre dando el máximo esfuerzo para la consecución de nuestros objetivos en la vida. Estimados amigos, para mí ha sido un gran honor expresar estas mis opiniones forjadas gracias a las enseñanzas de mis maestros en este evento tan trascendental. Muchas gracias, estimados amigos, muchas gracias, comunidad bolognesiana. Los procesos históricos en nuestro país, a través de sus actores principales, son muestra de los valores ciudadanos, identidad nacional, como Francisco Bolognesi en la guerra del guano y el salitre, y los próceres de la independencia que transmitieron todo su sentimiento patriótico en la guerra por la independencia. Dignos herederos del legado Bolognesi, la promoción 2021 está representada en la voz y pensamiento de estudiantes como Josep Joao Sánchez Solís, que cursa sus estudios en el 5º grado A del nivel secundario, quien nos permitirá seguir reflexionando sobre los valores ciudadanos que se proyectan desde el Morro de Arica hacia la juventud bolognesiana. Tengan un cordial saludo de mi parte con todos los presentes. Soy el alumno Josep Joao Sánchez Solís del 5º grado A de secundaria. El día de hoy presentaré mi texto argumentativo referente al coronel Francisco Bolognesi, héroe emblema de este majestuoso bicentenario. Mi texto se denomina Bolognesi, un legado trascendental en el país. Espero que sea de su agrado. Estamos a puertas del bicentenario de la independencia e inicio de la vía republicana de nuestra amada patria. Es una ocasión para reflexionar sobre nuestro pasado, presente y proyectarnos hacia el futuro, para reafirmar nuestro rol ciudadano, de cumplir con nuestros deberes y vigilar nuestros derechos. También es tiempo de recordar y revalorar aquellos imprescindibles legados históricos que nos dejaron nuestros héroes nacionales. Hoy quiero hacer un énfasis en el coronel Francisco Bolognesi, aquel valioso hombre que es símbolo de lo mejor de la peruanidad y que encarna los más altos valores cívico-patrióticos que a día de hoy forman parte de nuestra sociedad y democracia presente en el país. En primer lugar, quiero resaltar las palabras que expresó el coronel Francisco Bolognesi. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Estas palabras heroicas son sumamente admiradas por la valentía y firme dignidad acompañadas de la entrega absoluta por la patria. Por otro lado, el sentido que se le otorga a esta expresión va más allá de la lectura literal que puede abarcar. El deber al que se refiere Bolognesi rebasa el campo del derecho y se involucra en un ambiente moral. En relación a lo sagrado, se refiere a todo aquello que es digno de recibir respeto y veneración hacia la patria. Asimismo, en aquel corto mensaje de respuesta que nos engalana de patriotismo, están contenidos valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la lealtad. Valores morales que conducen a que el hombre crea y defienda su dignidad, lo que le permite ser parte
de una sociedad justa y democrática. La patria, que tanto amó y defendió nuestro héroe hasta con su propia vida, es aquel lugar donde nacemos o adoptamos un sentimiento de vínculo afectivo, cultural e histórico. Nuestra patria es la desértica costa con sus 27 valles, la portentosa sierra y la lujuriante selva. Lo son las espléndidas civilizaciones e imperios que nos precedieron. Es nuestra cultura, es nuestra familia, es nuestro derrotero histórico y es todo lo que amamos. El coronel, con sus valientes guerreros, se inmolaron para preservar y defender este contenido territorial y cultural, así como afirmó Napoleón Bonaparte, aquel corso conquistador. La primera virtud es la devoción a la patria. De igual forma, la democracia está profundamente arraigada a los valores y principios dignificados por Bolognesi, los cuales hoy concretan los principios patrióticos, que a su vez son la base de la sociedad democrática. Tal es la importancia de por qué ponerlos en práctica y revalorizarlos para lograr un país sumamente desarrollado y organizado en este glorioso bicentenario. Asimismo, se instauró en el país la cultura del deber, en conjunto con los valores cívico-patrióticos. Por tal motivo, el Acuerdo Nacional en 2019 busca comprometer a toda la sociedad para la promoción y el avance de la cultura del deber, con el apoyo de los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, la actitud nacional debe ser la de recuperar los valores, impulsar la mejora de la autoestima de la población y el cumplir con nuestros deberes para concretar bien el concepto de nuestros derechos. Es ineludible deber recordar constantemente aquellas palabras que escribió en la carta a su esposa, días antes de su sublime inmolación. Nunca reclames nada para que no se crea que mi deber tiene precio. Qué eterna lección de honor y consecuencia con la patria. Nunca antes, soldado alguno, con sus heroicas acciones, había tocado el corazón de las peruanas y los peruanos. Nunca antes, soldado alguno, nos había hecho comprender el verdadero significado del cumplimiento del deber, más allá del deber de patria, de identidad nacional, de inmolación de ofrenda de vida por los supremos ideales de defensa y sustento de la nación. Es por ello que a los aguerridos y valientes héroes del Morro de Arica, la patria les debe su gratitud y suprema nobleza. En conclusión, el coronel Francisco Bolognesi instauró y dio pie al desarrollo democrático en el país y en cada ciudadano. Con su heroica frase, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Inmortales palabras que sumergen el corazón del ciudadano peruano en el amor hacia la patria y mantener firmemente los valores cívico-patrióticos que con sus acciones expresaba, para lograr un país con un presente y futuro honroso y glorioso en este bicentenario. ¡Que viva nuestro coronel Francisco Bolognesi y que viva nuestra patria magna! Muchas gracias. La independencia, iniciada por lo menos un siglo antes con las rebeliones indígenas de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II, que en su época alzó su voz de protesta frente al abuso de los corregidores y sin desconocer la participación de Cela, Payardelli o los hermanos Angulo. La independencia es la cristalización del sueño libertario, anhelo de todos los peruanos, criollos, indios, negros y mestizos, que vislumbraron una patria libre. Los bolognesianos de ayer, hoy y siempre, representados por el historiador Abel Sotelo Calderón, quien nos brinda la visión del Perú en el Bicentenario, es integrante de la promoción Fortunato Sora Carvajal 1981 de nuestra institución. El magíster Abel Sotelo Calderón realizó sus estudios de Historia y Derecho en la ciudad de Lima, titulándose de historiador en la Universidad Nacional Federico Villarreal y de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Historia
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y como investigador en el Instituto de Ciencias Sociales del Perú, de Tacna. Además, ejerce la abogacía en los juzgados y tribunales de Tacna y Lima. Ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y en la Facultad de Derecho de la Universidad Latinoamericana CIMA. Ha publicado el libro Historia Andina de Tacna y una serie de artículos y ensayos históricos, jurídicos y políticos en revistas y periódicos locales y nacionales. También es conferencista en diversas instituciones culturales, académicas y universitarias. Bueno, en esta oportunidad se me ha pedido reflexionar sobre el legado histórico de Francisco Bolognesi en torno o en el contexto del Bicentenario. Sin lugar a dudas, reflexionar sobre Bolognesi y su accionar es importante en la hora actual, a 200 años de la independencia política del Perú, del Bicentenario. Sobre todo en esta hora crucial en que el Perú se debate en luchas faccionales, por un lado la oligarquía, el fascismo limeño, y por otro lado los sectores populares y populosos de los espacios subalternos y marginales del país. ¿En qué acabará eso? Es la gran encrucijada en que nos debatemos. Pero sin embargo, repensar sobre el accionar de Bolognesi es importante en la hora actual. Y hablar y reflexionar sobre Bolognesi es sin duda retrotraernos al escenario de la guerra con Chile 1879-1883. La guerra con Chile tuvo como causa fundamental las riquezas del salitre y el guano, en ese orden de prioridad, que despertaron la ambición de la oligarquía de Santiago de Chile y de la oligarquía transnacional, es decir, el imperialismo inglés. Sin duda, esto animó a la oligarquía del Mapocho para declararnos la guerra, teniendo como contrincante la plutocracia limeña, que tenía intereses en el departamento de Tarapacá, lugar donde se ubicaban estas riquezas. Este proceso de guerra tuvo varias etapas. Sin embargo, la que está vinculada directamente con Francisco Bolognesi es, sin duda, la batalla de Arica. El antecedente inmediato de la batalla de Arica del 7 de junio de 1880 lo encontramos en la batalla del 26 de mayo de 1880, es decir, 10 días antes, en la que se enfrentaron en el campo de la Alianza el primer ejército del sur, comandado por Montero, que era pradista, y que libró batalla en términos disminuidos en relación al ejército chileno, superior en armamento y en logística. Y en ese escenario del 26 de mayo de 1880, el Perú mostró una de sus miserias políticas, puesto que, por la historiografía sabemos, que el segundo ejército del sur estaba acantonado en Arequipa. El mismo que tenía que adherirse al primer ejército del sur acantonado en Tacna, comandado por Montero, y el segundo ejército comandado por Leiva. Pero el segundo ejército del sur de Arequipa nunca llegó a Tacna. Y esto es por una decisión política del dictador Pierola. Asumiendo de esa manera una actitud de franca traición. Y todo por cuestiones políticas y un temor infundado de que
triunfante, ambos, ejército el primero y el segundo, le podrían dar un golpe de Estado. Pero lo real y concreto es que triunfando, luego del triunfo, en la que a las 4 de la tarde del mismo 26 de mayo, la oligarquía chilena, a través de su ejército, toma ilegalmente a sangre y fuego la ciudad de Tacna. Pero el destino siguiente del ejército chileno era Arica, el mismo, es decir, la plaza de Arica, que estaba defendida por un pelotón comandado por Bolognesi, el mismo que tenía un grupo de lugartenientes dispuesto a todo. Lo real y concreto es de que el representante del ejército chileno, Cruz Salvo, 2 días antes del 7 de junio, esto es el 5 de junio, entra en negociaciones con Bolognesi para que se rinda, para que decline y evite muertes y un derramamiento de sangre. Bolognesi, sin duda, en forma unilateral y patriota, decide no aceptar la rendición. Pero en términos democráticos convoca a sus lugartenientes, los mismos que casi al unísono también plantean dar guerra. Es decir, de ahí emerge la famosa frase: tengo deberes sagrados que cumplir hasta quemar el último cartucho. Entonces esa fue la decisión de estos patriotas, de estos combatientes, ¿no es cierto? En la que se puede decir que esa sería la primera expresión, ese sería el primer legado, es decir, salvaron el honor nacional, la dignidad, a sabiendas que la suerte estaba echada y que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, antepuso su vida, los intereses, la dignidad que aún quedaba y que era encarnado en Bolognesi y sus lugartenientes ante el desastre en curso. Y la segunda lección que nos da Bolognesi también, creo yo, es de que Bolognesi, a puertas de su muerte, del 7 de junio de 1880, se pronuncia y escribe una misiva en la cual, con un criterio de patriota, crítico, contestatario, desnuda a los culpables de lo que hasta ese momento eran los culpables de los que hasta ese momento originaban la debacle del Perú en el escenario de guerra. Es decir, según Bolognesi, había 2 culpables. Primero, decía Bolognesi, aquellos que fugaron del país, que en plena contienda bélica fugaron del país, y estaba encarnada en Mariano Ignacio Prado, quien dejó la conducción bajo el pretexto de ir a comprar armamento, dejó descabezado al Perú y a su ejército. Y la otra facción que señala Bolognesi en su misiva y que también los cuestiona es a la facción de los que asaltaron el poder, encarnado en Nicolás de Piérola y Balta, quien el 21 de diciembre, da un golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado y se hace a través de la violencia del poder político. Estos 2 grupos faccionales señalados por Bolognesi son los culpables de la derrota con Chile, a la luz de lo que planteaba el mismo Bolognesi. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que Bolognesi, en un sentido no solo de dignidad, sino en un sentido de servicio al país, desnuda a los culpables. Es decir, se adelanta a ese posterior cuestionamiento en la cual la historiografía o sectores oligárquicos señalan que el pueblo y los indios y campesinos ignorantes eran los culpables de la derrota con Chile, cuando ya Bolognesi señalaba que no, que los culpables eran los que huyeron del país y los que asaltaron el poder, es decir, los sectores dominantes, es decir, los sectores privilegiados de la sociedad peruana, es decir, las expresiones oligárquicas, que estaba compuesto de 2 facciones, la plutocracia limeña y, en segundo lugar, los hacendados del norte, centro y sur, que en buena cuenta los primeros fueron derrotados, ¿no es cierto?
Fueron derrotados cuando el ejército chileno en 1881 toma Lima, y los segundos son derrotados en una actitud de franca traición encarnado en Iglesias, Miguel de Iglesias, quien era un poderoso hacendado en Cajamarca, el mismo que en contubernio con los hacendados del centro y del sur, declinan y entregan y se someten al ejército chileno en búsqueda ellos de defender sus intereses económicos, es decir, sus haciendas que estaban siendo expoliadas por las huestes de Lynch, por orden de la oligarquía de Santiago de Chile. En conclusión, compañeras, señoras y señores, creo yo de que el gran legado de Bolognesi sin duda es de dignidad y de honor nacional. Y en segundo lugar, en una actitud que lo enaltece ante la historia, de señalar a los verdaderos culpables de la derrota de la guerra con Chile. Esa lección no debe olvidarse ahora, 200 años después, en la que el Bicentenario nos ayuda a reflexionar sobre el proceso de la historia del Perú. Muchas gracias. El Perú, nación milenaria que alberga la riqueza pluricultural y multilingüe que nos enorgullece y alienta a seguir adelante en la senda del bien y el honor, en el legado de la cultura bolognesi. A continuación, el estudiante Juan Gustavo Rojas Ramos del quinto grado B del nivel secundario reflexiona sobre el momento histórico que nos ha tocado vivir. En primer lugar, reciba mi más sincero saludo. Soy el estudiante Juan Gustavo Rojas Ramos, que cursa el quinto año del nivel secundario del colegio emblemático Coronel Bolognesi. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el gran legado histórico que nos dejó nuestro patrono, el gran Coronel Bolognesi. Y ahora que estamos en el contexto del Bicentenario, por favor, reflexiona, ponte a actuar. Más que todo ahora, yo sé que muchos han visto, han escuchado e incluso han leído la historia peruana, pero cabe resaltar que en las épocas de la Guerra del Pacífico hubieron héroes y heroínas, tales como el gran Coronel Bolognesi, que dieron su vida, lo dejaron absolutamente todo, formaron una barrera con sus cuerpos para que el enemigo chileno no pudiera pisar nuestro suelo patrio. Ante todo ello, se vio que ellos deseaban un país digno donde vivir, un país libre, que lo tenemos hoy en día. Por eso yo te pido a ti, ciudadano, a ti, autoridad, a ti, juventud, a todos, por favor, den lo mejor de sí. Yo sé que estamos luchando contra un sistema que nos está llevando de mal en peor. Por favor, nunca te rindas. Da lo mejor que tienes, aún así estés derrotado. ¿Sabes por qué? Porque así dieron los héroes. Así dieron los héroes en la guerra. ¿Para qué? Para que tengamos el Perú que tenemos hoy en día. Por favor, ponte a reflexionar. A ti, ciudadanía, por favor, a ti, ciudadanía. Cumple tus deberes como un ciudadano cívico, por favor. Una cosita más, ama a tu prójimo. No lo discrimines, respétalo, ya sea de cualquier lugar, sea serrano, sea de la costa o sea de la selva. Por favor, respétalo. También la estatura, el color, se ha visto que eso no importa. Más que todo, valora el gran accionar de nuestros héroes. Valora lo que hicieron por nosotros, por tener un país digno. Por favor, ciudadanía, cumple tu deber para que así generemos un país desarrollado. A ti, juventud, por favor. Yo sé que el sistema no está en favor de nosotros. No nos estamos desarrollando. Las autoridades no nos apoyan. El Estado no nos apoya como debería ser. Yo sé que es difícil, pero sigue luchando, porque muy pronto habrá una recompensa, que tú mismo te sentirás bien
harás sentir a tus padres. Sácate buenas notas, sé un buen estudiante, da lo mejor de ti para que así puedas ingresar a una universidad y cuando seas becado en el extranjero puedas traer enseñanzas. Más que todo lo que has aprendido lo puedas plasmar en nuestro suelo querido, en nuestro Perú. A ti, autoridad, por favor, cumple tu papel. Así como hicieron en la época inca, donde hicieron obras que hasta ahora duran y han durado cientos de años, no como ahora, que tenemos que renovar de cada 4 o 5 años. ¿No sería mejor calidad antes que cantidad? ¿No piensas que eso es lo mejor? Por favor, date cuenta. Y así ya no vamos a tener que derrochar el dinero, ni tampoco personal, ni trabajo en vano. Por favor, autoridad, da lo mejor de ti. Más que todo, ahora quiero comentarles un hecho histórico que el gran historiador Luis Cabañaro Orellana lo dijo en sus entrevistas, en sus propios libros, e incluso a mí en persona, que hubo un hecho histórico en los años 1829, cuando Tacna regresaba al Perú. Primera vez iba a ser la bandera peruana izada en suelo tacneño, pero probablemente un funcionario chileno había dejado la driza en una hebra. Por ello la bandera arriada bajó de repente. Tanto fue así el problema que la bandera peruana no podía ser izada. Entonces, ¿qué hizo la juventud? ¿Qué hicimos nosotros, el futuro del país? Agarramos nuestra bandera y lo llevamos a lo más alto de Tacna, que era la torre de la iglesia, donde le hicieron flamear la juventud. Entonces todo el pueblo se puso de rodillas. Hubo una felicidad inmensa, algo que nuestros héroes lucharon para que nuestra patria no se vaya hacia el enemigo. Entonces ahí nos damos cuenta que el sacrificio de los héroes no fue en vano, ya que nuestra querida Tacna volvió al Perú. Sí, perdimos la batalla, perdimos tierras, pero ganamos la gloria. Eso está más que dicho. Eso se reconoce en todo el mundo. Por favor, Amazúa, no seas ladrón. Amajeya, no seas ocioso. Amayuya, no seas mentiroso. Eso va para todos e incluso para mí, para que nos podamos desarrollar y generar un país desarrollado que todos anhelamos. Por favor, hazlo, para que cuando llegue tu vejez te sientas orgulloso de haber dejado un país digno, libre, para las futuras generaciones. Por favor, no lo hagas por mí, no lo hagas, hazlo por el Perú, hazlo por ti mismo, para que te sientas feliz de tus propias acciones. Apoya, ama a tu prójimo. Por favor, yo te pido algo más muy importante. Cuando tú estés derrotado, da lo mejor que tienes, porque así ayudas a tu prójimo y te ayudas a ti mismo y nos ayudamos para generar el país que todos deseamos. Ese ejemplo de la juventud, de esa acción histórica, y más la frase de nuestro querido patrono: tengo deberes sagrados que cumplir, los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Gracias. También es grato contar con la participación de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco, como institución líder del Bicentenario de la República del Perú, denominación que fue otorgada por el Congreso de la República, al igual que nuestra institución educativa, representada por la docente del área de Ciencias Sociales, licenciada Géminis Pérez Espinosa, que egresara de las aulas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. La maestra tendrá a su cargo las reflexiones sobre el legado histórico del coronel Francisco Bolognesi en el bicentenario de nuestra independencia. A
días de celebrar nuestros 200 años de independencia, desde la muy noble y muy leal ciudad de los Caballeros de León de Huánuco, les saluda Géminis Pérez, docente del área de Ciencias Sociales de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. En esta oportunidad haré una pequeña reflexión respecto a la trascendencia del legado histórico del coronel Francisco Bolognesi. ¿Quién fue Francisco Bolognesi? ¿Por qué es importante hablar de Francisco Bolognesi a vísperas de nuestro bicentenario? Pues Francisco Bolognesi nació el 4 de noviembre de 1816, específicamente en la ciudad de Lima. Hoy actualmente se le conoce como la primera cuadra de Cayumba. A cuadras del lugar donde vivió hasta los 8 años de edad Francisco Bolognesi, años posteriores se llevará a cabo la proclamación de nuestra independencia del Perú. Como esta zona era muy agitada, sus padres tomaron la decisión de trasladarse a la ciudad de Arequipa. En Arequipa, desde muy temprana edad, conocerá de temas de negocios, y es que él estaba estudiando una rama de la contabilidad que años posteriores pues le permitirá a él incursionar en el mundo de los negocios. Y es que él tendrá que asumir la carga familiar tras la muerte de su padre. Esos acontecimientos personales y también sociales marcarán un antes y después en la vida de Francisco Bolognesi, y es por eso que al presenciar la batalla del Carmen Alto el 22 de julio de 1844, iniciará su carrera militar. Y es que en 1853, al estallar la tensión entre Perú y Bolivia, será nombrado teniente coronel Francisco Bolognesi. Desde ese momento, él tendrá la oportunidad de viajar al extranjero para poder así especializarse y también traer armamento que será utilizado en el combate 2 de mayo. Más adelante, Francisco Bolognesi se retirará, pero volverá en 1879. Específicamente se le va a asignar como coronel para poder llevar a cabo la campaña terrestre. La batalla de Tarapacá y la batalla de Arica significan dos momentos muy cruciales e importantes en su vida. Y será con la batalla de Arica que se inmortalizará su famosa frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esta frase significa que Francisco Bolognesi siente que tiene la obligación de luchar, sabiendo que va a morir, sabiendo que no solamente va a implicar su vida, sino también de todas las personas que estaban acompañando y compartían su ideal. Si vamos a morir, tenemos que morir luchando. Esta frase significa hoy en día inspiración para los jóvenes, para nuestros estudiantes, que sirva de motivación, porque los jóvenes no son el futuro de nuestro país, sino que son el presente de nuestro país. Francisco Bolognesi inmortalizó esta frase, y a vísperas de nuestro bicentenario hay que reconocer que personajes como Francisco Bolognesi y entre otros pues hicieron que nosotros llegáramos a esos 200 años de independencia. Hay cosas por mejorar, en las manos de nuestros jóvenes está nuestra sociedad, y pues de ellos dependerá la sociedad que nos espera a futuro. Felices fiestas, feliz bicentenario. Muchísimas gracias.
Perú milenario, imperio de los incas. Hoy tus arquitectos diseñando están las bases de tu esplendor con tu raza milenaria. Es propicia la oportunidad para escuchar las reflexiones del director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna, Magíster Víctor Franco Castro. El profesor Víctor Franco Castro es licenciado en Educación Primaria, con maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, grado otorgado por la Universidad Privada de Tacna. Además, cuenta con un título de especialista en gestión escolar con liderazgo pedagógico otorgado por la Universidad Marcelino Champañá. Un saludo a todos ustedes. El día de hoy recibí la gentil invitación del director de la institución educativa Coronel Bolognesi para participar con una reflexión en el conversatorio sobre la trascendencia del legado histórico del coronel Francisco Bolognesi en el bicentenario de la Independencia Nacional. Estimados amigos, son 200 años que estamos próximos a cumplir de algo que nosotros hemos conocido como independencia y llamamos independencia. Y en ese contexto resaltan muchísimos personajes, algunos más importantes que otros, y uno de ellos que cobra especial relevancia en este año conmemorativo de esos 200 años es precisamente Francisco Bolognesi. Para muchos de distintas generaciones, hablar de Francisco Bolognesi es hablar de un personaje que está vinculado a un acto de sacrificio, de heroísmo. Heroísmo que, bajo el lema "hasta quemar el último cartucho", ha trascendido a lo largo del tiempo y ha dejado enorme huella en la historia nacional y recala en cada uno de nosotros esos valores que encierra la inmolación de este personaje. Valores que, al poner todo delante de sí, por sobre todas las cosas, la defensa de la patria, han cobrado relevancia y debería ser motivo de un cultivo constante en cada uno de nosotros, en los espacios en los que nos toca compartir, con las gentes con las que nos relacionamos todos los días, con las que vivimos y convivimos todos los días. Esos valores son el honor y la dignidad. Fue el honor y fue la dignidad la que llevó a Bolognesi y aquel puñado de valientes soldados a ofrendar su vida por una causa que para ellos representaba en ese momento su único objetivo, su única meta: sacrificarse por los demás, sacrificarse por la patria. Honor y dignidad que, como valores relacionados a este hecho histórico, pues nos trae por delante el concepto de algo que muchas veces dejamos de lado, que es la memoria. La memoria, estimados amigos, es aquello que nos traslada a tiempos inmemoriales y nos configura un escenario que solo podemos hacerlo muchas veces mentalmente. Es la memoria, entonces, la que nos permite visualizar la enorme trascendencia del acto heroico del coronel Francisco Bolognesi y habernos entregado nosotros un ejemplo de vida y, sobre todo, aquello que rescatamos de ese sacrificio, que son esos valores que acabo de mencionar: honor y dignidad. La memoria, entonces, nos permite recuperar aquello que ha sucedido en el pasado. Y cuando hablamos de memoria, no solo hablamos de una memoria individual, personal, sino que hay una memoria colectiva.
Y hay un intelectual que habla y escribe mucho sobre la memoria, que es Todorov. Y Todorov dice que la memoria colectiva, un imaginario colectivo, se construye en la conjunción de las memorias individuales. Es decir, cada uno de nosotros tiene una memoria que está supeditada, condicionada, relacionada con un conjunto de subjetividades, de creencias, de valores que son intrínsecos a nosotros y que esas memorias, esa memoria nuestra, alineada a las demás memorias, se convierte en una memoria colectiva que permite, como en este momento, comentar de un hecho trascendente como es el acto heroico de Francisco Bolognesi, y que más allá de la memoria, más allá de la historia, podríamos establecer que nos deja como un legado esos valores que vamos a eh, ponerlo en el centro de esta reflexión, que son el honor y la dignidad. Entonces, la memoria nos permite hablar de nuestros antepasados. La memoria también nos permite reflexionar sobre los hechos que han sucedido a lo largo del tiempo y cómo esos hechos vienen afectando nuestra permanencia, nuestra presencia en la vida y cómo condiciona de alguna manera nuestra trascendencia futura. Estoy hablando de cada uno de nosotros y retrotrayendo a lo que hemos comentado sobre las memorias, pues esta construcción colectiva de la memoria, de un imaginario, es justamente la recuperación de aquello positivo que ha ocurrido en el pasado y que nos permite construir un futuro. Cuando hablamos de memoria, hablamos imaginariamente poniendo como ejemplo, voy a hacer una analogía, el cuadro de Bolognesi, ese cuadro que ha trascendido a lo largo del tiempo y que nos permite estar en este momento hablando sobre él. La historia y la memoria nos permite tener frente a nosotros una imagen del pasado que puede estar reflejado de mil maneras y que nosotros tenemos una interpretación de esa imagen. Esa imagen puede estar reflejada en un cuadro, en un pasaje, en un escrito, en un relato, pero eso es historia. Y según Todorov, la historia necesita de una iluminación, necesita de una luz. Esa luz viene a ser la memoria. Y la memoria es entonces aquella luz que ilumina la historia y nos pone o lejos o cerca de esa historia. Y cuando estamos cerca de esa historia, entendemos que es la memoria que se ve, nuestra memoria que se ve reflejada en ese pasaje, en ese hecho del pasado. Entonces hay una gran luz a lo largo del tiempo y del espacio, pero también hay una pequeña luz que es nuestra memoria que ilumina y refleja constantemente lo que ha sucedido en el mundo. Todorov menciona que la memoria es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria porque estamos hablando de Francisco Bolognesi y hemos recuperado de él, a través de ese acto heroico de sacrificio por los demás y por una patria, los valores de honor y dignidad. Para eso es buena la memoria, es necesaria la memoria, porque esos valores configuran nuestra identidad. Al mismo tiempo, la memoria no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque no sabemos qué uso le vamos a dar a la memoria. No sabemos qué uso le vamos a dar a la historia. Hay dichos, hay una cita que conocemos todos que dice así: los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Sin embargo, habiendo conocido la Primera Guerra Mundial, muchos pueblos, muchas sociedades han cometido el mismo error con la Segunda Guerra Mundial.
habiendo conocido lo que ha sucedido en la Primera Guerra Mundial, no ha servido la memoria para frenar o impedir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es suficiente la memoria. Además de ello, la memoria debe servirnos para construir, para desarrollar. Pero, sin embargo, no hay garantía de que eso siempre suceda así, porque la memoria puede llevarnos a cultivar el odio, a cultivar violencia, a fomentar la venganza, a buscar la venganza. Ese es un riesgo que corremos a partir de un imaginario colectivo de la memoria que ilumina el pasado que viene a ser la historia. Pero también la memoria puede servir para lo bueno, como esto que estamos comentando. Esta reflexión está orientada a focalizar, a poner énfasis en que detrás o delante de cada hecho histórico hay una memoria nuestra individual y hay una memoria colectiva que ilumina esos hechos históricos, lo ocurrido en el pasado, y que es necesaria esa memoria porque permite construir, permite desarrollar, y en este caso específico hablamos de valores como el honor y la dignidad que nos permite crecer como sociedad, pero al mismo tiempo también la memoria no es suficiente porque necesitamos, ¿no es cierto?, de que esa memoria sirva para el bien. ¿Puede servir para el mal? Sí, también sabemos que la memoria puede servir para el mal, porque la memoria, y está demostrado a lo largo de la historia, que la memoria puede fomentar el odio, puede promover violencia, puede buscar venganza. Pero aprovechemos el lado bueno de la memoria y de la historia, como en este caso, construyendo, aportando, recuperando lo positivo. Si tenemos una imagen señera, una imagen bastante altruista de Francisco Bolognesi, permitámonos todos nosotros recuperar lo bueno de ese sacrificio, de ese legado histórico que viene a ser esos valores que debemos tener todos nosotros. Honor y dignidad. Honor y dignidad a todos los amigos bolognesianos. Les agradezco mucho, agradezco al director por haberme permitido estos momentos, estos minutos de reflexión, porque me parece importante que no solamente nos quedemos en el personaje, no solamente nos quedemos en la estatua, en la imagen, sino que detrás de ese personaje, de esos cuadros, de esa estatua, hay un hecho histórico, hay un hecho que ocurrió en el pasado, que es la memoria, nuestra memoria individual y la memoria colectiva, que ilumina esos hechos y que nos permiten visualizar lo bueno que pueden tener esos hechos. Y en este caso, volvamos en lo mismo, honor y dignidad. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta actividad, para lo cual invitamos al subdirector de Formación General, profesor Wilber Marca Hurtado, para las reflexiones finales y palabras de agradecimiento a nombre de nuestra institución educativa. Un agradecimiento muy especial a la Coordinación de Letras que ha tenido a bien hoy reflexionar con respecto a los 200 años de vida republicana. 200 años que han transcurrido y han significado desmembraciones a nuestro territorio, que han significado muchos cambios, pero que hasta hoy no reflejan el anhelo y lo que tenían pensado aquellos personajes que lucharon por conseguir esta libertad. Esta libertad que hasta hoy no la logramos consumar. Hoy más que nunca, en una sociedad egoísta, en una sociedad sumida en los egos, a lo largo de los diferentes
episodios y periodos que hemos pasado han significado muchas veces retrocesos. Ha significado que nuestra sociedad no avance, sino más bien se estanque, a pesar de algunos particulares y denodados esfuerzos, como el legado, por ejemplo, de nuestro patrono, el coronel Francisco Bolognesi. Alguna vez tuvimos el atrevimiento de hablar en nuestro patio de honor sobre la cultura bolognesi. ¿Y cómo la entendíamos? ¿Cómo entendíamos la cultura bolognesi? La entendemos así como dice su frase, en el deber cumplido. En una sociedad, repito, egoísta, en una sociedad del derecho donde olvidamos nuestras obligaciones, que parecen tan sencillas, pero que a lo largo de nuestra historia no la hemos logrado superar. Es hoy este legado de nuestro patrono, el coronel Bolognesi, el legado más importante que nos hemos olvidado de tomar en cuenta. Lo tenemos escrito en los libros, lo tenemos escrito en nuestras clases, pero no se ha impregnado aún todavía en nuestros corazones, en nuestras almas de peruanos. Hoy queda esta reflexión, queda asumir ese compromiso. Hoy se hace un alto en nuestra historia, precisamente a 200 años de iniciarse la República. Ese compromiso hoy tiene que ser de cada uno de nosotros. Que sea el punto de partida de una nueva historia en todos los aspectos, y consumamos finalmente y consigamos finalmente aquella libertad. Esa libertad que hará de nuestra sociedad una sociedad mucho mejor. Esta pandemia nos ha vuelto a desnudar como país, nos ha vuelto a desnudar como sociedad. Que no sea en vano la muerte de tantas personas, de tantos peruanos. Que aprendamos esa lección y que asumamos esa cultura bolognesi, esa cultura del deber, esa cultura que estoy seguro nos llevaría a ser una mejor sociedad. Agradecemos nuevamente a la Coordinación de Letras por estas reflexiones que espero hayan llegado a cada uno de nosotros. Bolognesianos, tenemos deberes sagrados que cumplir y los tenemos que cumplir hasta nuestro último esfuerzo. Muchas gracias.